¿Qué tal, mis queridos hermanos? En esta ocasión nos encontramos con el estudio del libro de congregación. Vamos a ver las respuestas que vamos a tener en este estudio. Está basado en el capítulo 41, los párrafos 8 a 13, y vamos a leer y analizar el recuadro de la página 169. Bueno, pues en esta semana del 20 al 26 de enero del 2025 tenemos el siguiente título de inicio del estudio bíblico de congregación. Este título es Tramaron una conspiración contra él, basada en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos 3 a 4. La pregunta del párrafo 8 y 9 son dos. El inciso A refiere lo siguiente: ¿qué obligó a Pablo a cambiar sus planes de viaje a Siria? Bueno, de alguna forma pasó algo inesperado en ese momento que obligó a Pablo a cambiar de planes. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, que los judíos tramaron una conspiración contra él. Así es que eso hizo que Pablo cambiara de planes. Entre sus planes, hermanos, tenía que ir a Jerusalén para entregar ayuda material a los hermanos necesitados de esa región. Y entonces el estudio del libro nos pide que nosotros analicemos un cuadro con relación a este asunto, a la ayuda que Pablo llevaba a Jerusalén. Mire, vamos a ver el recuadro y ahorita regresamos a ver el inciso B. El recuadro se llama Pablo entrega ayuda material. Bueno, en los años que siguieron al Pentecostés del 33, los cristianos de Jerusalén sufrieron mucho. Se enfrentaron a persecuciones, saqueo y periodos de hambre. Como consecuencia, en muchos casos llegaron a pasar necesidad. Por eso, alrededor del año 49, cuando los ancianos de Jerusalén le encargaron a Pablo que les predicaran a los gentiles, también les pidieron que no se olvidaran de ayudar a los pobres. Así que Pablo puso manos a la obra y organizó una colecta en las congregaciones. Mire qué interesante párrafo, hermanos, porque habla de lo humano que era Pablo. Bueno, quizás él pudo haber dado lo necesario, lo que él tuviera, junto con los que conocía. Pero mire qué importante que hizo una colecta para ayudar a los hermanos de Jerusalén por la situación que estaban pasando. Esto, sin lugar a duda, nos enseña a nosotros a que en situaciones similares, cuando nuestros hermanos tengan un problema, nosotros podamos ir en su auxilio. Ahora bien, mire, el siguiente párrafo refiere lo siguiente. En el año 55 les dijo a los corintios: sigan las instrucciones que les di a las congregaciones de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno de ustedes debe apartar algo según sus posibilidades, para que no se hagan colectas cuando yo llegue. Y cuando llegue allá, enviaré a Jerusalén a los hombres que ustedes aprueben en sus cartas para que lleven sus bondadosos regalos. Poco después, cuando les escribió su segunda carta, los animó a que tuvieran listos sus donativos y les mencionó que los macedonios también iban a hacer su aportación. Mire qué instrucción muy importante, ¿verdad? Hacerlo con anticipación, que cada semana se apartara algo para este tipo de situaciones. Hoy en día, hermanos, eso es una forma correcta para cuando nosotros donamos, que no llegue el tiempo en que se necesite, sino que sea la costumbre de que nosotros también demos para todo lo necesario que se necesite, entre ellos a muchos hermanos. Bueno, si usted se va a la página JW, va a ver cómo es que pues hay muchas situaciones alrededor del mundo con nuestros hermanos que requieren de una ayuda, por supuesto, espiritual, las oraciones que ayudan demasiado, pero también económicamente para que se puedan ayudar a estos hermanos en necesidad.
Les invitamos entonces a hacer sus aportaciones y que usted lo haga poco a poco, ¿verdad? De poquito en poquito, cada semana, ¿verdad? Que no dejemos de dar lo que podamos dar, hermanos, y sabemos que es mucho porque nosotros sabemos del amor que tenemos con los hermanos y ayudarlos de esta manera. Ahora bien, el siguiente párrafo, tercero y último de este recuadro, menciona lo siguiente. Entonces, en el año 56, hermanos de varias congregaciones se reunieron con él para ir a entregar lo que habían recaudado. Al final, Pablo viajó con 8 hermanos. Esto hizo que el viaje fuera más seguro e impidió que después trataran de acusar a Pablo de haber usado mal los donativos. De hecho, la razón principal por la que viajó a Jerusalén fue para entregar esos fondos. Eso fue lo que más tarde dijo ante el gobernador Félix. Después de muchos años, vine a traerles donativos a los de mi nación y a hacer ofrendas. Qué maravilloso ejemplo del apóstol Pablo con relación a ayudar a los hermanos. Ahora bien, dice el inciso B de estos párrafos 8 y 9. ¿Por qué odiaban los judíos a Pablo? Bueno, seguramente nosotros debemos de recordar que a Pablo lo consideraban un apóstata. Recuerde que Pablo era judío y bueno, pues incluso hasta mataba a los cristianos. Bueno, al menos contribuía a ello. Y mire que después de hacerse al cristianismo, pues entonces ya lo consideraban un apóstata. Y cuando Pablo estuvo predicando en Corinto, pues el líder de la sinagoga, Crispo, se hizo cristiano. Usted recordará que lo vimos en el estudio de congregación de hace unas semanas atrás, en donde él instigó a que le hicieran daño a Pablo, pero después de la predicación que Pablo tuvo, pues bueno, hasta se hizo cristiano. También en otra ocasión los judíos de allí habían acudido al procónsul de Acaya, Galión, y acusaron a Pablo de violar las leyes. Pero Galión rechazó la acusación y eso los puso furiosos. Usted recordará que incluso tuvieron que golpear ahí a alguno de ellos por andar mintiendo. Por eso es que Pablo tenía que tener mucho cuidado, porque el odio que le tenían era tan grande que incluso tramaron matarlo. Así es que, bueno, sin lugar a dudas, el hecho de que Pablo tuviera cuidado era importante. Pero no tan solo eso, hermanos. Fíjese algo que podemos aprender y sacamos una lección en los siguientes párrafos. Mire, vamos a ver lo que es el párrafo 10. El párrafo 10 hace referencia a lo siguiente, la pregunta. ¿Por qué no se puede tachar de cobarde a Pablo por no haber ido a Cencreas? Bueno, por su seguridad y la de los fondos que le habían encargado, los que ya analizamos en el cuadro, las ayudas que llevó a Jerusalén, Pablo decidió volver a Macedonia en vez de ir a Cencreas. Fíjense, hermanos, que eso es algo muy importante. Así es que, a pesar de que la situación hacía que fuera peligroso en vez de irse en barco, irse a pie, pues él consideró que irse a pie era menos peligroso que estar en un barco. Ahora bien, mire, ¿qué medidas tomamos para protegernos y qué ejemplo nos dio Jesús en este párrafo número 11? Mire, esto es muy interesante porque, al igual que Pablo, los cristianos de hoy también tomamos medidas para protegernos cuando participamos en el ministerio. Por esto, en ciertas zonas, siempre vamos en grupos. Usted sabrá que hay zonas que son peligrosas o hay lugares que no están asignados, territorios no asignados, y en ocasiones pues va una congregación, una persona encargada para que los cuide. Así es, cuando hay zonas que son peligrosas o vamos a territorios no asignados, siempre vamos en grupo, o al menos con alguien más. Y en caso de persecución, también tenemos cuidado,
Aunque sabemos que no podemos evitarla, no nos arriesgamos innecesariamente cuando predicamos. Ese debe ser un punto importante, hermanos. Es decir, si hay un riesgo, innecesariamente no nos vamos a poner en peligro. Bueno, hay cosas que no se puede hacer más, pero innecesariamente no. En una ocasión en Jerusalén, al ver, en el caso de Jesús, al ver que sus enemigos recogían piedras para apedrearlo, dice la Biblia en Juan 8:59 que él se escondió y salió del templo. Y en otra ocasión, cuando los judíos tramaron matarlo, dejó de andar en público entre los judíos y se fue a la región que está cerca del desierto. Así es que incluso podemos aprender de Jesús que innecesariamente él no pasó por peligros. Evidentemente, pues tenía que dar su vida para el rescate de la humanidad, pero de eso a que intencionalmente él se pusiera con sus enemigos para que le hicieran daño, de ninguna manera lo hizo. Así que podemos aprender esto cuando nosotros salgamos a predicar. Ahora bien, miren, vamos a ver el siguiente subtítulo y los dos últimos párrafos de este estudio bíblico de congregación. El título es Se sintieron enormemente consolados, basado en Hechos de los Apóstoles capítulo 20 versículos 5 a 12. ¿Cómo se sintieron los hermanos cuando resucitó a Eutico? Bueno, la Biblia dice que se sintieron así, con esas palabras, enormemente consolados. ¿Se imagina el ver ese milagro tan grande que hizo Pablo? Bueno, eso sin lugar a dudas nos ayuda a contestar lo que es la pregunta B. ¿Qué esperanza nos consuela a nosotros? Sin lugar a dudas, la esperanza de la resurrección es algo que a todos nos vuelve a la vida y nos da la esperanza de seguir adelante, porque sin lugar a dudas todos hemos tenido a un ser querido que ha muerto. Así es que esta esperanza nos llena de fortaleza al quererla verla como Jehová lo ha prometido. Ahora bien, quienes resuciten en el nuevo mundo tendrán la oportunidad de vivir para siempre, y quienes resuciten en los cielos para reinar con Jesús tendrán la inmortalidad. Así que tanto los ungidos como las otras ovejas tienen muy buenas razones para sentirse enormemente consolados. Pues mire qué interesante estudio de congregación. Sin lugar a dudas hemos aprendido cosas maravillosas. Bueno, mis queridos hermanos, aquí tenemos este estudio correspondiente a la semana del 20 al 26 de enero. Sin lugar a dudas, si usted tiene un comentario con relación al ánimo que podemos tener de lo que hemos aprendido en este estudio, sin lugar a dudas lo puede dejar usted ahí, su comentario, para que podamos todos beneficiarnos. Bueno, le deseamos que pase muy buenas tardes.